Buenas noches. Estaremos esta vez hablando de los objetivos y beneficios del plan de auditoría. Vamos a comenzar con la planeación y la revisoría fiscal. Esta establece una estrategia global mejorando la eficiencia y eficacia del proceso. Eso tiene que ser una mejora continua. Recordemos que el proceso de revisoría fiscal, tanto como la auditoría, van al detalle. Beneficia al revisar al proporcionar una guía clara y al cliente al asegurar una revisión exhaustiva y organizada. Sabemos como las actitudes y las aptitudes que debe tener un equipo de revisoría fiscal o el revisor fiscal para cumplir su tarea y de esta manera tener los mejores resultados en sus encargos. Seguimos con la identificación de riesgos, que es la NIA 315. En esta NIA 315, la identificación de riesgos es crucial para enfocar la revisoría. Implica evaluar factores internos y externos que puedan afectar la información financiera, operaciones y cumplimiento normativo del cliente, priorizando áreas de mayor impacto. Ahí es donde pues tenemos, por ejemplo, como manera preventiva o de manera informativa también para la junta directiva y para las partes interesadas, matrices como las DOF. Seguimos con la elaboración del programa de revisoría. Este programa de revisoría detalla los procedimientos, tiempos y recursos necesarios para que se pueda elaborar un, un- un desarrollo armonioso como lo fue la planificación de la auditoría. Este debe ser flexible para adaptarse a hallazgos inesperados, pero lo suficientemente estructurado para garantizar una cobertura completa de todas las áreas críticas. Seguimos con las conclusiones. Como conclusiones, pues tenemos que este trabajo es el detalle, que es importante la labor que realiza el revisor fiscal, dado que es un intermediario entre el Estado, las personas jurídicas y las personas naturales. Bueno, en la parte de ejecución tenemos primero la elaboración del plan. El auditor debe evaluar los riesgos y entender las áreas críticas o interés de la entidad. Elabora entonces un plan detallado que guiará toda la fase de ejecución. Este plan se diseña para asegurar que todas las áreas clave sean cubiertas de manera eficiente. Entonces, en el plan tenemos los siguientes pasos. El primero es identificar las áreas críticas, teniendo en cuenta los riesgos en cuentas como ingresos, gastos, inventarios, cuentas por cobrar, entre otros. Se asigna el personal y todos los recursos necesarios para llevar a cabo la auditoría en cada área. También se deben establecer los plazos específicos para cada parte de la auditoría, asegurando que todas las actividades pues, se realicen dentro del tiempo previsto. Eh, en esta etapa se diseñan también las pruebas de auditoría específicas que se realizarán para obtener pues, toda la evidencia y que sea pues, correcta, suficiente. Pero bueno, esto también es parte como de la planeación, pero también sirve para, bueno, recordar. Ya en la parte de ejecución comienza la puesta en marcha del plan de auditoría que previamente se diseñó. Entonces el auditor debe aplicar el plan de auditoría. Entonces lleva a cabo todo el conjunto de actividades que se diseñaron anteriormente, teniendo en cuenta todas las áreas de riesgo que se identificaron y en esta etapa se sigue también el cronograma establecido, asegurando que todos los recursos humanos y materiales estén correctamente distribuidos y funcionando como se espera. Entonces ahí ya se comienza en marcha todo el plan diseñado. Aquí el auditor también puede hacer modificaciones en cuanto a los procedimientos basados en circunstancias. Si durante la ejecución, no sé, surge imprevistos o cambios en los riesgos percibidos, el auditor puede ajustar el alcance o la intensidad de las pruebas. En el caso de la estrategia global, esta se refiere a un enfoque integral que el auditor realiza para guiar toda la auditoría. Aquí se establece cómo se van a tratar las áreas más importantes, los riesgos identificados en la fase de planeación y la estrategia puede incluir eh, la determinación de un enfoque de auditoría. Entonces se decide si el enfoque será, no sé, más intensivo en las áreas de alto riesgo que se identificaron o si se realizarán revisiones más generales. Eh, También está la selección de procedimientos de auditoría, entonces se eligen las técnicas y procedimientos de auditoría como pruebas sustantivas, que estas sirven para verificar las cifras en los estados financieros y las pruebas de cumplimiento, que es más para verificar el tema del cumplimiento normativo. También está el establecimiento de niveles de materialidad, entonces se definen los umbrales que determinan qué error son considerados significativos en relación a los estados financieros. Luego tenemos los programas de auditoría. Estos son documentos que especifican todos los procedimientos que se van a llevar a cabo en cada área a auditar.
Estos documentos son muy importantes porque sirven como una guía a los auditores respecto a las actividades y a la coordinación de las mismas. Entonces, en los programas de auditoría suelen haber listados de procedimientos. Entonces, cada programa incluye listas de verificación de los procedimientos que los auditores deben seguir. Por ejemplo, puede haber pruebas de revisión o confirmación de saldos, bueno, entre otros. Técnicas de muestreo. Entonces, aquí el auditor selecciona muestras representativas de las transacciones. Estas muestras pueden seleccionarse de manera estadística o no estadística, según pues lo que requiera cada caso. Y también tenemos las pruebas sustantivas y de cumplimiento. Estas se aplican específicamente, debido al caso, pues unas sirven para verificar cifras y otras para verificar la normativa. Cuanto a los papeles de trabajo, estos son un compilado de toda la documentación relacionada con la auditoría y que sirvieron pues para formar la opinión del auditor. Aquí el auditor registra y documenta todas las actividades realizadas, la evidencia recolectada y las conclusiones que se obtuvieron. Estos papeles de trabajo deben estar bien organizados. Estos sirven para respaldar la opinión del auditor. Toda la evidencia respalda las conclusiones del auditor. Eh, También sirve para demostrar el cumplimiento de las normativa de auditoría, ya que estos deben reflejar que se ha seguido una estructura sistemática y que se han aplicado las normas internacionales de auditoría. También sirve para facilitar la supervisión interna, entonces sirve para verificar que se hayan seguido todos los procedimientos establecidos y que no haya habido pues imprevistos o omisiones. Bueno, técnicas y procedimientos de revisión. Durante la fase de ejecución, el auditor utiliza diversas técnicas para recolectar evidencia suficiente y apropiada pues, que respalde todas las conclusiones. Estas técnicas pueden ser confirmaciones externas. Entonces se solicitan confirmaciones a terceros, ya sea clientes, proveedores, bancos, para verificar los saldos y transacciones reportados por la entidad. Tenemos también inspecciones físicas de activos. El auditor realiza inspecciones directas de los activos, como inventarios, propiedades, entre otros, para confirmar pues, su existencia. Revisión documental, entonces se examinan registros financieros y operativos en facturas, contratos, recibos, entre otros. Tenemos la revisión analítica que consiste en comparar datos financieros entre diferentes periodos o áreas pues, para identificar variaciones. Y la obtención de evidencia. En este proceso el auditor debe asegurarse de que la evidencia obtenida pues, sea suficiente y sea de calidad. Riesgos en la ejecución. El auditor puede enfrentar diferentes riesgos durante la fase de ejecución. Entre los principales riesgos se incluye pues, la evidencia insuficiente, pues existe el riesgo de que la evidencia recolectada no sea suficiente para respaldar una opinión sobre los estados financieros. Falta de cooperación de la entidad auditada, pues a veces la gerencia o el personal de la entidad puede que no le colaboren tanto a uno con el tema de la información que uno les solicita. Y además los errores en la aplicación de procedimientos. Digamos, si el auditor, si el equipo del auditor no aplica correctamente los procedimientos de auditoría o no siguen los programas de trabajo, pues los resultados podrían ser incorrectos o incompletos. Muchas gracias. Cordial saludo, profesor Oscar Osvaldo. Mi nombre es Elizabeth Vega. Continuando con la sustentación de nuestra actividad, haremos la tercera parte, que son los informes. Estos son la expresión del trabajo realizado por el revisor fiscal. Se encuentran enmarcados dentro del Código de Comercio en los artículos 208 y 209 y subsiguientes. En la Ley 222 de 1995, especialmente en el artículo 28, el Decreto 1406 de 1999 en el artículo 11 y los pronunciamientos 4, 6 y 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Estos son la herramienta para dar opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. A continuación veremos qué nos enmarcan estos artículos y decretos. Entonces tenemos que para la preparación de los informes se hacen de acuerdo a la situación y si es necesario la emisión de uno especial según pues lo contemplado en los artículos 208 y 209, en los cuales tenemos que hay dos tipos de informes. Para la preparación de los mismos, pues todo se hace con base a los documentos soportes de cada una de las transacciones, las actas, todo lo relacionado para que el revisor pueda emitir un dictamen razonable sobre la realidad de la situación administrativa y financiera de la empresa. Entonces, para ello se realizan los dictámenes de los estados financieros. Este es como un ciclo de lo que se puede realizar dentro de los informes.
Tenemos los dictámenes, el informe anual de la Asamblea o de los accionistas, los informes sobre las irregularidades y deficiencias en el control interno. Se presentan también para los organismos estatales los informes sobre las operaciones catalogadas como sospechosas, las cuales son enviadas a la UIAF. Los informes sobre actos de corrupción y los informes con destino a las autoridades tributarias si se requiere. Entonces aquí tenemos también a continuación, los dos tipos de informes que se están establecidos según el artículo 208 del Código de Comercio son aquellos que se presentan cada vez que se necesita que los estados financieros estén dictaminados. En esto se muestra si se tuvo la información necesaria, si se siguieron los procedimientos mediante la técnica de interventoría de las cuentas, si la contabilidad se lleva de acuerdo a las normas legales y si el balance y el estado de resultados se tomaron fielmente de los libros. Y el otro tipo de informes establecido en el artículo 209 es el informe anual, que es el cual se presenta a la Asamblea o a la Junta de los Socios y contiene si los administradores actúan de acuerdo a los estatutos de la sociedad, si se lleva debidamente la correspondencia, los comprobantes de cuentas, los libros de las actas y de registro de las acciones y si las medidas de control interno de la sociedad son de acuerdo a lo que está establecido entre la misma. Los otros informes del revisor fiscal tenemos los que se presentan o denominados como ocasionales, que son los presentados cuando se estima si es necesario sobre las irregularidades en la operación de la sociedad. Los otros son los periódicos y ocasionales, los cuales son solicitados por los organismos de inspección, vigilancia y control del Estado o por las normas legales especiales. Y los de que se presentan a las autoridades, que son aquellos con los cuales van a las autoridades tributarias en caso de algún tipo de requerimiento. Como lo dijimos anteriormente, pues todos van con base a lo establecido en las normas contables aceptadas, a lo establecido en el Código de Ética internacional, a las normas financieras y a todo lo que se requiera dentro de los estatutos de la entidad, los cuales se deben brindar con razonabilidad y consistencia dentro de los mismos. Muchas gracias, profesor, por la atención prestada. Mi nombre es Oscar Cifuentes. Continuamos con los tipos de informes, dictamen u opinión del revisor fiscal, los cuales tenemos como tipo de informes los limpios o sin salvedades, que declara que los estados financieros se encuentran de manera razonable y significativa la situación financiera, los cambios en el patrimonio, los resultados de las operaciones y los cambios en la situación financiera de la entidad están de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Tenemos unos con salvedades, que es cuando declaran que, excepto por el efecto del asunto al que se refiere la salvedad, los estados financieros se encuentran razonablemente y de conformidad a los PCGA. Hay salvedades por desacuerdos y con la administración y por limitaciones al alcance. Tenemos unos informes negativos u opinión adversa, donde el revisor fiscal da su dictamen, declara que los estados financieros no presentan una situación financiera razonable. Tenemos una denegación de dictamen o abstención de opinión, que es cuando no hay opinión formada y se abstiene de darla. Esta opinión se encuentra contemplada en las NIAs. Existen dos posibilidades: cuando no hay posibilidad de obtener evidencia suficiente y específica para dar una opinión, y la otra cuando determina incertidumbre o riesgos que puede afectar la continuidad o sostenibilidad de la empresa. Uno de opinión rechazada, que se utiliza sin previamente que ha emitido una opinión y posteriormente la empresa decide ajustar los estados financieros por requerimientos de entidades de inspección, vigilancia y control. Uno de opinión remitida, que se utiliza cuando se ha emitido previamente una opinión modificada o no modificada y posteriormente la entidad decide ajustar los estados financieros y la opinión del revisor cambia. En este caso se debe remitir la opinión y no cambiar la opinión. La opinión con levantamiento de salvedades se emite cuando el dictamen se hicieron salvedades del periodo anterior al que se está auditando y se corrigieron en los estados financieros. Debe especificarse esta situación en el dictamen por el revisor fiscal. Y la consolidación de estados financieros se emiten al consolidar los estados financieros de las sociedades con sus subsidiarias, indicando si existe razonabilidad en todos los aspectos materiales y sobre la situación financiera consolidada. Tenemos nuestras conclusiones.
nuestras referencias bibliográficas, imágenes. Muchas gracias.